Padre, gracias por permitirnos el privilegio de venir a exponernos a tu palabra. En mi caso, como el que predica, en el caso de mis hermanos, como los que oyen, en ambos casos, como quienes necesitamos de la gracia y la asistencia del Espíritu Santo, su ayuda y su oportuno socorro. Oramos, Señor, que uses tu palabra en esta mañana con poder, que puedas darnos claridad para poder entenderla, pero también un corazón humilde para poder ponerla por obra. Oramos, Señor, que tu palabra pueda encontrar un lugar en nuestros corazones, de modo, Señor, que nos conduzca hacia el arrepentimiento, hacia el conocimiento del Dios Santo y también, Señor, hacia nuestra propia santidad. Oramos estas cosas porque confiamos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y que tú, como dice Apocalipsis capítulo 2, te paseas en medio de la iglesia, de los 7 candelabros. Señor, a ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a estar hablando hoy del capítulo 7 de Daniel. Dios gobierna y entregará el reino a los santos. Dios gobierna y entregará el reino a los santos. Una de las cosas llamativas de esta pandemia que hemos vivido en este año ha sido la manera en que muchas personas, creyentes o no, han reaccionado a los distintos acontecimientos que nos rodean. No es extraño escuchar conversaciones entre personas, programas de televisión y radio y hasta películas que hablan del tiempo del fin, conspiraciones, el orden mundial, la pandemia como una señal de los últimos tiempos, entre muchas otras que se relacionan, muchas gracias mi hermano, que se relacionan con los últimos tiempos. Incluso no son pocos los creyentes que con calculadora en mano hacen cuentas para determinar si definitivamente estamos o no a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Se ha hecho incluso popular la idea de que el Señor vendrá en el 2022 otra vez, ¿no? Y como siempre, encontramos especuladores y personas que están anunciando y viendo el fin en cosas que pudieran parecer dentro del orden de lo que Dios ha anunciado, pero no necesariamente de la venida inminente del Señor Jesucristo. Ahora, es cierto que el Señor aparecerá y podría aparecer mañana, porque el día y la hora nadie lo sabe, y ese es precisamente el punto, que muchas veces creemos que podemos llegar a través de algún racionamiento a encontrar una fecha exacta para el retorno del Señor Jesucristo. Sin embargo, eso no es posible. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? Bueno, si hemos sido llamados a algo nosotros como creyentes en medio del caos de este siglo, de toda la incertidumbre y de las tantas cosas que gobiernan el corazón de los hombres, es entender que Dios gobierna, en letras mayúsculas. Dios gobierna y que lo hace sentado en su trono, como dice el Salmo 115. Él se sienta en el círculo de la tierra y gobierna, que nada está fuera de su control y que al final Él hará su voluntad. El gran mensaje de Daniel que tanto hemos reiterado durante estas semanas. La semana pasada nosotros cerramos la primera parte del libro de Daniel, donde el autor nos mostró a través de 6 historias, 6 relatos, 6 capítulos, la manera en que Dios está a cargo de los gobernantes del mundo y de la historia presente de su pueblo en esa época, en este caso del pueblo de Israel. Que ese pueblo no estaba a la deriva, que su Dios seguía siendo fiel y que ellos debían seguir siendo fieles incluso en medio del exilio, que ellos estaban siendo guardados por Dios. Pero ahora en este capítulo 7 que nosotros vamos a empezar a estudiar, es el inicio de un nuevo bloque, por así decirlo, del libro, un nuevo segmento del libro, la segunda división del libro de Daniel. Y en esta ocasión el autor se va a enfocar en cómo Dios tiene el control del futuro de las naciones, desde la perspectiva de Daniel. Capítulos 1 y 6, Dios en control de las naciones presentes y del destino de su pueblo. Capítulo 7 en adelante, Dios en control del futuro de las naciones desde la perspectiva de Daniel, de los gobiernos y cómo su pueblo y los santos en general triunfarán al final. Si tú te das cuenta, las dos partes del libro abordan la misma temática.
La primera, Dios gobierna presentemente a su pueblo y a todas las naciones de la época y guarda a los fieles. Y que a partir del capítulo 7 al capítulo 12, Dios gobierna sobre las naciones futuras y al final los fieles triunfarán. El tema finalmente es el mismo. Dios gobierna, los fieles triunfan. La estructura de esta segunda parte del libro es más bien simple, pero está orientada a mostrarnos cómo Dios está de nuevo gobernando el curso de la historia. Hay una subestructura dentro de esta segunda parte. Los capítulos 7 y 8, por ejemplo, es acerca del futuro de las naciones paganas. Y los capítulos del 9 al 12 es acerca del futuro de las naciones, de la nación de Israel, perdón. Capítulos 7 y 8, visiones acerca del futuro de las naciones paganas. Capítulos del 9 al 12, una visión sobre el futuro del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Ahora, todavía más interesante es que el autor organiza su libro de una manera muy, muy particular. El capítulo 7, por ejemplo, es un panorama general del futuro de las naciones gentiles o paganas. Capítulo 8 es una descripción específica del futuro de las naciones paganas. Capítulo 9, visión general del futuro de la nación de Israel. Capítulos 10 al 12, una visión específica o detalles específicos del futuro de la nación de Israel. Entonces, es un libro con una estructura más o menos simple, sin embargo, su contenido ha sido objeto de mucho debate al tratarse de visiones que tienen que ver con cosas que incluso todavía no han acontecido. Estos capítulos son menos populares en Daniel, ¿verdad? La gente casi no los conoce, conoce más bien las historias del capítulo 1 al 6, pero hay mucho que nosotros podemos ver del Dios que gobierna en estos capítulos finales. Así que nosotros vamos a ver nuestro capítulo 7 en esta mañana, una descripción general de lo que va a suceder con las naciones paganas desde la perspectiva de Daniel, pero sin perder de vista a los santos y a los fieles de Dios. Así que lo abordaremos a la luz de nuestros, por supuesto, ya acostumbrados 3 encabezados. El primero, bestias en la tierra. El segundo, tronos en los cielos. Y el tercero, santos en la eternidad. Y noten que hoy fui muy poético en mis encabezados, ¿verdad? Bestias en la tierra, tronos en el cielo, santos en la eternidad. Bestias, tronos y santos. De eso se trata nuestro capítulo 7 en la mañana de hoy. Vamos a ir inmediatamente a nuestro primer encabezado, bestias en la tierra, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice nuestro texto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con los pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y esto parece la descripción de una película de Avengers Endgame, ¿verdad?
seres horribles, bestias espantosas. ¿Qué es esto que estamos leyendo aquí? ¿Qué es lo que Daniel está viendo en esta visión? Noten que Daniel comienza describiendo un escenario bien particular, ¿verdad? Es él durmiendo en su lecho durante el reinado de Belsasar. ¿Se acuerdan ustedes? Belsasar fue el rey que siguió a Nabucodonosor. Y él tuvo una visión, aparentemente una visión o sueño, ¿verdad? Y él escribió todo eso, que es lo que nosotros estamos leyendo aquí. Como vemos, Daniel no está preocupado en organizar sus relatos de manera cronológica. Es decir, Daniel no está mostrando el orden del libro conforme le van pasando las cosas. Miren que este capítulo 7 fue algo que sucedió en los días del capítulo 5, por ejemplo. Así que Daniel simplemente está organizando sus relatos de acuerdo con asuntos que él considera importante considerar. En dicha visión, Daniel dice ver subir del mar 4 bestias, y a continuación describe las bestias en detalle. Y el mar, de acuerdo con los intérpretes de la Biblia y con la simbología bíblica de la literatura apocalíptica, tiene que ver con la muchedumbre, ¿verdad? Con mucha gente, con la multitud. Y dice que la primera bestia, aquí están los detalles, era un león con alas que recibió un corazón de hombre. La segunda era un oso que estaba más alzado de un lado que del otro y tenía 3 costillas en su boca y devoraba mucha carne. La tercera, un leopardo de 4 cabezas. ¿Se imaginan eso? Un leopardo con alas de 4 cabezas. Es decir, de por sí el leopardo es un animal rápido, pero ahora tenía alas y 4 cabezas. Pero la última es la que llama la atención. Dice que él no conocía una bestia así, por eso no la asocia con ningún animal que pudiera conocerse, pero su aspecto era aterrador, dice Daniel. Todo lo devoraba con los pies, y además de eso dice que sus dientes eran como dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Pero lo extraño, lo que llama la atención de esta cuarta bestia, dice Daniel, es que un cuerno pequeño salía con ojos y boca. Estoy estimulando su imaginación, ¿verdad? Si quiere agregarle elementos, cuando respiraba botaba una cosa radioactiva verde. Era horrible. Pero ese cuerno pequeño que sale con ojos y boca, dice que hablaba grandes cosas y derribó a 3 de los 10 cuernos. Esta, por supuesto, es una visión horrible. Y eso le había quitado el sueño a Daniel. La mayoría de comentaristas, amparados en el sentido del versículo 17, donde dice que esas bestias son reinos, interpretan a cada una de ellas como reinos que vinieron. Vamos a hablar de eso más adelante. Son reinos terrenales que el Señor está anunciando que van a venir 4 reyes, 4 reinos poderosos en la tierra. Como se ve en el libro de Daniel, Dios es un Dios al que las cosas no lo toman por sorpresa. Estos reinos aún no habían venido, pero ciertamente iban a aparecer y lo harían justo en el orden y en las características que aquí Daniel está describiendo. Si lo ven bien, esta visión de Daniel se parece entonces a la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, al menos en el significado. ¿Se acuerdan ustedes que en aquella estatua también los materiales de la estatua que Nabucodonosor estaba viendo, cabeza de oro, pecho de plata, lomos de bronce, pies de barro con hierro, pies de hierro, los muslos de hierro y pies de hierro con barro cocido, eran un orden en el cual los reinos iban a subseguir al reino de Nabucodonosor, es decir, iban a venir después del reino de Nabucodonosor. Así que si lo vemos en cierto sentido, 4 materiales, 4 reinos, solo que la descripción aquí ya no es tanto acerca de lo precioso que pudiera ser el oro, lo admirable que pudiera ser la plata, lo refulgente que pudiera ser el bronce, sino lo terrible que pueden llegar a ser estos reinos y cómo van a despedazar y cómo van a causar terror en el mundo.
Son bestias feroces que devoran todo a su paso. Y es interesante esta visión de los reyes y de los gobernantes. Bestias feroces que derriban todo a su paso. Mis amados, nosotros vivimos en un mundo que se opone a Dios en todas sus formas. Y aún los gobiernos que parecen más amables, que solo buscan su propia gloria, están oponiéndose al dominio del que gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad. Este pasaje tiene una implicación práctica muy, muy importante, y es esta. Nosotros no podemos esperar que la paz, el fin de las guerras y los conflictos, el fin de las cosas que dañan a este mundo y el establecimiento de una justicia duradera vengan de este mundo o de los gobernantes de esta tierra. Y esta es una implicación interesante, hermanos, porque tal vez nosotros hemos perdido tanto tiempo como iglesia tratando de reclamarle a los gobernantes que hagan lo que solamente Dios puede hacer. Y tú ves personas, ¿verdad?, inmersas, entregándose completamente a asuntos políticos, negociando las verdades de la Biblia. Y no estoy diciendo que un creyente no pueda participar en estos asuntos, pero hermanos, no somos llamados a reemplazar una cosa con la otra. Nosotros no podemos ingenuamente poner a descansar nuestra esperanza en los gobiernos de turno, porque sabemos que el que controla todas las cosas es Dios. Él es quien quita reyes y pone reyes, dice su palabra. Ahora, es cierto que hay cierta responsabilidad de nuestra parte y también un deber orar por nuestros gobernantes, procurar la paz de donde nosotros vivimos. Pero si nosotros pudiéramos verlo como la Biblia los presenta realmente a los gobernantes, serían semejantes a esto, horribles bestias que solo están buscando gloria, embriagados de poder y ajenos por completo del Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella famosa película de los 90, Hombres de Negro, ¿se acuerdan? Will Smith y otro, no recuerdo su nombre, tenían unos lentes especiales, ¿se acuerdan de esos lentes? Ellos usaban unos lentes que les permitían ver a las personas que eran extraterrestres y bestias horribles, pero que su apariencia externa era como la apariencia de una persona común y corriente. Haz de cuenta, hermano, que la palabra de Dios son unos lentes, ¿verdad?, que nos permiten ver precisamente a los gobernantes, no como mansas palomas que están tratando de buscar el bienestar de los hombres y la gloria de Dios, sino como bestias horribles que están tratando de comerse lo que puedan para alimentar su ego, su deseo de poder y de establecerse y anclarse perpetuamente en el poder. Porque el poder es eso, embriaga. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Hoy estoy muy peliculesco, ¿no? Muy hollywoodesco. Pero hay niños aquí. ¿Se acuerdan de aquella película, verdad, del Señor de los Anillos y ese personaje de Sméagol que empieza a ver ese anillo y empieza a desearlo y a codiciarlo y se consume tanto que se convierte en una horrible bestia? Y en eso consiste precisamente el poder del anillo, que quien lo posee anhela tanto poder que termina consumido por el poder de ese anillo. Y en cierta manera, mis amados, ese es el poder terrenal, ese es el poder de este mundo. Personas que están anhelando el poder y se convierten en horribles bestias que no les importa lo que tengan que desmenuzar a su paso, ni siquiera las cuentas que tendrán que dar a Dios. Ellos solo quieren llevar a cabo su agenda y cumplir sus propios propósitos. La palabra nos permite ver al descubierto, sin filtros, el panorama completo de qué es lo que nosotros tenemos enfrente. Cuando escuchamos a un político hablar desde una tarima, no es un discurso de exacerbación de masas lo que oímos solamente. Es alguien que se opone y se levanta contra el señorío de Dios, buscando poder y gloria. Es por eso, y ya lo hemos mencionado antes, que no tiene caso que como creyentes nosotros nos peleemos acerca de sistemas. ¿Qué es mejor sistema para nuestro país? ¿Qué ideología económica o política es mejor? ¿Qué cosa es más conveniente? Porque al final Dios es quien quita y pone reyes, ya lo mencionamos. Y de nuevo, no debemos tampoco irnos al fatalismo y pensar que no nos importa. Hay una tensión interesante. Debemos seguir siendo responsables, pero confiamos en Dios. Él es quien establece a cada gobernante para cada lugar según su voluntad.
Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a dar a César lo que es de César, pero la adoración solamente al Señor que gobierna sentado sobre su trono. Somos llamados a promover la verdad y su evangelio, no agendas políticas. Somos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. Y en ocasiones eso implicará asuntos de orden político, pero la esencia no es más que nuestro llamado de extender su reino espiritual y vivir para su gloria. Si la visión de Daniel termina allí, esto sería una terrible noticia para nosotros. Vendrá un reino como una bestia que devorará todo y pisoteará lo que le caiga de la boca. El mundo en manos de un gobierno despiadado. Si la visión terminara allí, no hay esperanza. Estamos perdidos. Pero hay algo más que él vio. Él no vio solo bestias en la tierra. Él miró hacia arriba y vio algo glorioso, tronos en el cielo, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada su vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice Daniel: se me turbó a mí, Daniel, el espíritu, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después se recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si usted es de los que subraya su Biblia, por favor subraye los versículos 17 y 18, que como veremos en un momento, son los versículos centrales de este pasaje, el punto principal de nuestro texto. Lo que describe Daniel ahora, en oposición a lo que vio en la primera parte de la visión, es maravilloso. Esta visión es celestial. Él vio todo ese horror de esas bestias y esa fuerza de esa cuarta bestia destruyéndolo todo. Pero noten que el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y eso me encanta. Es como si alguien hubiera dejado en esa visión que esa bestia grande y espantosa actuara hasta cierto tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, entonces ¡pum!, los tronos aparecieron. Hasta aquí llegó tu tiempo, tu reino, tu poder, tu devastación. Hasta aquí. Y esto se parece a aquella gran visión de la adoración celestial que leímos mientras cantábamos. Juan, con mucha gente viendo Apocalipsis capítulo 4 y adorando al trono y al que estaba sentado en el trono y toda esa gloria que rodeaba el trono. De hecho, hay una relación estrecha entre el contenido y significado de ambas visiones, como lo iremos desarrollando a lo largo del estudio de Daniel en los capítulos que nos restan.
Pero noten que Daniel ve a un anciano con cabello blanco en lo que parece una visión de Dios el Padre. Y ojo, aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Las formas en las que Dios se revela a los hombres no es necesariamente la forma que Él tiene por ser Dios en su esencia. Nosotros no podemos imaginarnos a Dios el Padre como una figura humana, porque la Biblia dice que Dios es espíritu en su divinidad, ¿verdad? Y ese Dios espíritu existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una de esas personas, Dios eterno, que existe como una persona visible, que es la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero respecto del Padre y del Espíritu Santo, no tenemos nosotros ninguna razón para hacernos imagen o alguna semejanza. Y entonces, ¿qué es lo que Daniel está viendo aquí? Bueno, en algunas ocasiones Daniel ve, y no solo Daniel, sino otros hombres en la Biblia, algunas manifestaciones visibles de Dios. Es lo que en teología se conoce como antropomorfismo, que es una aparición de Dios, de modo que los hombres puedan identificarla como Dios, pero al mismo tiempo puedan asociarla con algo que ellos ya conocen. Es una manera en la que Dios simplemente se hace visible a los hombres, pero no significa que sea esa la forma en la que Él existe. De modo que cuando nosotros escuchamos a Daniel, por ejemplo, a Moisés hablar de las espaldas de Dios, etcétera, etcétera, estamos hablando de ese tipo de manifestaciones. Solo para tener esa aclaración, ¿verdad? No sea que nos sigamos imaginando a Dios el Padre como un gran Papá Noel sentado en un trono con unos libros abiertos esperando para juzgar a todo el mundo. Esa es la forma en la que aquí Daniel lo está viendo en una visión, ¿verdad? Que él puede ver que ese es el Padre. Dice que él lo ve con cabello blanco, como un anciano de días. Lo ve como un juez, además, que se sienta en un trono y que es adorado por millares de millares. Uno delante del cual se abren los libros con el que todos los hombres serán juzgados. ¿Qué está viendo Daniel aquí? El fin. Una visión del fin, del gran día final, cuando el Señor juzgue todas las cosas. Daniel dice que en una visión, o en esa visión, que Él le había quitado el dominio a las bestias, pero que además, nota en versículo 11, que el cuerno que hablaba grandes cosas y que se levantaba contra el Altísimo, fue quitado, es decir, mataron a esa bestia también, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Más adelante vamos a ver un poquito sobre el significado de eso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí es que el reino de Dios y el trono de Dios pone fin a este gobierno tiránico de esta bestia y despiadado. Pero además de eso, Daniel dice que en su visión él ve acercarse al anciano de días, uno que era semejante a un hijo de hombre. Y por demás está a decir que este es un término relacionado con Jesús. Eso no necesita muchísima interpretación. Él mismo, Jesús, se identificó como el Hijo del Hombre en múltiples ocasiones en el Evangelio de Marcos. Y era una referencia a su divinidad, pero al mismo tiempo también a su naturaleza humana, a lo que Él es como ser humano. Y dice la Biblia que a este Hijo del Hombre se le dio el dominio y la gloria y también el reino. Versículo 12, ¿verdad? El 13, perdón. Y 14. Fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, si continuamos con el paralelo de la visión de Nabucodonosor y la estatua en el capítulo 2, esta descripción se parece a la que vio él de la estatua que era también derribada por una piedra que no había sido cortada con mano, que destruyó y pulverizó la estatua sin dejar rastro. Y mis amados hermanos, esto es emocionante. Aquella estatua de Nabucodonosor, 4 reinos, fueron golpeados en la base por una piedra que desmenuzó todos los materiales de esa estatua. Y aquí
Se nos dice que esa piedra no es otra cosa que el Hijo del Hombre, quien vendrá para establecer el reino y para mostrar allí su poder. Ahora, se nos dice que Daniel está turbado. Él no entiende qué es lo que está pasando. No entiende el significado. ¿Qué es esto que estoy viendo? Hasta que en el versículo 17 se le declara todo el misterio. Y hermanos, como les dije, subrayenlo, porque este es el punto principal de nuestro texto. La interpretación que se le da a Daniel de esta visión. La visión de las 4 bestias, dice el texto, son 4 reyes que se levantarán. 4 reyes que se levantarán. Es decir, en tiempo futuro se van a levantar 4 reyes, pero después los santos del Altísimo recibirán el reino por los siglos. Hay 4 gobiernos y 4 reyes que van a llevar a cabo una agenda despiadada, pero se levantará un reino justo, gobernado por ese Hijo del Hombre y también por los santos del Altísimo. Ahora, estos 4 reyes son en su orden, según la mayoría de intérpretes. El primero de ellos, Nabucodonosor, cuya imagen es representada como un león. Incluso hasta los días de hoy, toda la evidencia que hay histórica de los inscripciones babilónicas y dibujos y del arte, ellos tenían una tendencia a ilustrar muchos leones con águilas y todas estas cosas, ¿verdad? Y esta visión del león con alas no es otra cosa que una referencia al gobierno babilónico y a Nabucodonosor, más específicamente. A él también se le fue cambiado el corazón, acuérdense ustedes, y se humilló él por cierto tiempo hasta que se reconoció el cielo gobernaba, tal como nosotros lo vimos en sermones anteriores en el capítulo 4. Ahora, la segunda visión como un oso sería entonces correspondiente a Media y Persia, ¿verdad? Que fueron reinos que llegaron a conquistar con poder. Dice que era un oso con un costado más fuerte que el otro. Y es cierto que Media y Persia eran 2 gobiernos en uno, pero el reino de Media siempre fue un reino mucho más poderoso, mucho más vertical en cuanto a sus conquistas, mientras el reino persa fue mucho más político y cultural. Entonces ese oso no es más que una descripción de ese reinado de Ciro, de Media y de Persia. Las 3 costillas que estaban en su boca serían los reinos que Media y Persia conquistarían a lo largo de sus cruzadas. A Babilonia, acuérdense ustedes que lo conquistaron sin disparar una sola arma la noche en que Belsasar celebraba aquella fiesta. Pero ellos también conquistaron a Egipto y conquistaron a Lidia. Y esas serían esas 3, todavía se sigue, wow, está extraño. Esas serían esas 3 potencias o esos 3 reinos o naciones que Media y Persia conquistarían. La tercera visión, acuérdense ustedes, era un leopardo con alas y 4 cabezas, que según el orden de los imperios que nosotros vemos desarrollarse en la historia, está asociado con Alejandro Magno, el gran rey del imperio griego, que murió joven a los 33 años, pero que en sus conquistas se extendió rápidamente por todo el territorio de lo que nosotros hoy conocemos como Europa y Asia Menor en la época, África incluso, hasta llegar a Egipto. Las 4 cabezas pudieron haber sido 4 de los más leales generales que él tuvo y que estableció en distintas provincias. Ptolomeo, por ejemplo, en Egipto, Seleuco en Siria y Mesopotamia, Lisímaco en Asia Menor y Casandro en Macedonia y Grecia. Así que esas serían como esas 4 cabezas o esos 4 grandes gobernantes de ese leopardo que conquistaría rápidamente. Pero el gran misterio está en la bestia que Daniel ve que desmenuzaba todo. Daniel se ve angustiado, y aunque algunos han asociado a esta bestia con el imperio romano, estamos claros que es un imperio que llegaría hasta el final de los días. ¿Cómo? Bueno, tal vez su extensión sería una extensión a través de su influencia y a través de hombres que gobernarían con ese mismo carácter despiadado.
Algunos también aplican la visión de Daniel de este cuerno pequeño, según Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13, a la figura del anticristo. Un espíritu que, si bien se ha opuesto a Dios durante mucho tiempo, y surgieron muchos anticristos, y hubo incluso antes de Cristo personas que vinieron y que cumplían en cierta manera estos detalles que Daniel describe aquí, también es un ser o un hombre que se levantará en los días finales, según Marcos 13, 14, según Mateo, y también según Tesalonicenses capítulo 2 y según Apocalipsis capítulo 13. Ese anticristo, dice segunda Tesalonicenses 2, se levantará contra todo lo que se llama Dios y será objeto de culto. Y Pablo dice, acuérdense que yo cuando estaba con ustedes les decía esto, pero ustedes ya saben lo que lo detiene. Pero al final se manifestará este hombre de pecado, hijo de perdición, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Noten la relación que hay, la bestia que es matada y el anticristo que será matado con el resplandor de la boca de Dios y el espíritu de su venida. Este es el panorama que Daniel está viendo. Ese es el panorama que él tiene frente a sus ojos. Ese es el significado. Pero por favor, no perdamos de vista lo importante, porque podemos quedarnos aquí. Ven, y los dos ojos del cuerno pequeño, ¿qué significa? Y esos tres cuernos que se cayeron debieron ser tres países de la Unión Europea de países. Entonces esos tres países pueden ser ahorita Inglaterra, que salió en el Brexit, y todas, y un montón de conspiraciones que se nos vienen a la cabeza. Ojo, hay que calmarnos, ¿verdad? Porque podemos entrar a especular y a pensar en cosas que finalmente ni siquiera tienen que ver con lo que Daniel está viendo aquí. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es este: el reino al final será entregado a los santos. El reino al final será entregado a los santos. ¿Y cómo es eso? Bueno, si se supone que el reino y el dominio es dado al Hijo del Hombre que se acercó al anciano de días, ¿cómo es que aparece en manos de los santos? La respuesta es simple: el Hijo del Hombre recibe el reino y el dominio, pero ahora Él gobierna junto a los santos y fieles que le temen en la eternidad. Ese Hijo de Hombre no gobernará solo, gobernará con todos aquellos santos en la eternidad que confían en Él y en sus palabras. Ellos le serán por pueblo y Él le será por Dios. Ese es el punto del texto. Ahora, esa es tremenda promesa para nosotros. Tremenda. Aun cuando los se tornen grises, al final los santos triunfaremos. No importa cuánta incertidumbre podamos tener en este mundo, el Señor dará el reino a aquellos que ha llamado por gracia. Aquí, hermanos, sufrimos de la injusticia, del dolor y del sufrimiento. Pero un día, Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y establecerá su reino perpetuo y nosotros estaremos con Él por la eternidad. Parece que Daniel no quedó del todo satisfecho con la respuesta general que recibió. Parece que alguien de la corte celestial, acerca de lo que estaba viendo en ese momento, y tuvo el deseo de saber más, de conocer más. Yo quiero más detalles, todavía no tengo todo lo que tengo que entender. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: los santos gobernando. Los santos gobernando. Miren el versículo 19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente. Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza,
Y el otro que había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Parece que eso es lo que está generando la preocupación de Daniel. Los santos eran vencidos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Miren de nuevo que la preocupación de Daniel es acerca de la cuarta bestia, como les dije. Más específicamente acerca del misterio de los cuernos y de por qué sería en ese momento que el anciano de días le quitaría el dominio. Es decir, ¿por qué el anciano de días no habría de venir antes? ¿Por qué habría de permitir que esta bestia pelee contra los santos y los venza? Y eso parece que estaba angustiando el corazón de Daniel. Ahora, la respuesta que Daniel obtiene no es más alentadora que la primera, y gira alrededor de lo mismo, aunque con un poquito más de detalle. Dice, los 10 cuernos, ¿qué serán? 10 reyes. O sea que si nosotros estamos interpretando este pasaje aquí, tenemos que interpretar cuernos como ¿qué? Como reyes, gobernantes, gobernadores. Que se levantarán y uno de ellos derribará a 3 y será un reino diferente a los otros, pero ese rey hablará cosas contra el Altísimo y buscará cambiar la ley. Aquí está de esos reyes el que llama la atención. El rey pequeño, cuerno pequeño que se levanta con ojos y gran boca, que derriba a otros reyes. Porque el texto dice que buscará cambiar la ley. Y esto ya iba dándole a la gente que leía a Daniel en la época una idea de lo que iba a suceder con ese personaje que habría de levantarse. De nuevo, nosotros creemos que esta es una referencia directa a la persona del anticristo, el cual ha existido en muchos personajes de la historia, pero Jesús dijo que él se levantaría y presentaría la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel y que mencionaremos en el capítulo 9. También se dice que él se opondría al culto de Dios y se presentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De hecho, uno de los personajes que surgió en la historia del pueblo de Israel fue identificado como el anticristo en su momento, y me estoy refiriendo a Antíoco IV Epífanes, que fue un hombre que fue emperador de los eunucos y que ofreció un cerdo en los días antes del Señor Jesucristo como adoración en el templo de Dios, y mandó a construir una estatua para que en ese templo se adorara a Dios. Y los judíos de la época entendieron que en esa persona estaba ese espíritu de Daniel, del anticristo. Pero Jesús dijo que ese anticristo habría de levantarse otra vez y presentar la abominación desoladora. No sería el mismo personaje, pero sí el mismo espíritu. Y Pablo afirmó que ese personaje aparecería en los días antes de la venida del Señor Jesucristo. Y también el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, justo antes de la venida del Señor Jesucristo, este personaje aparecerá. Pero esa no es la noticia.
la noticia es que ese personaje será destruido. Pudiéramos quedarnos la vida tratando de encontrar una persona que se acomode a estas características. Y usted puede ver personas en este tiempo, ¿verdad?, diciendo, mira, a nosotros nos parece que el rey de España ese es el anticristo, porque cumple todas las características que nosotros vemos en la Biblia. Pero también nos parece que el Papa Francisco, y también nos parece que fulano de tal, y parece que hasta el presidente de no sé qué parte, y entonces están encontrando anticristo en todas partes. Pero eso no es más que invertir más la energía y tiempo. Porque el centro de todo esto está aquí, hermanos míos, y Daniel ya lo sabe. El juez se sentará y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Eso es lo que tenemos que saber del anticristo. Que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos será dado a los santos del Altísimo. Eso es lo que tenemos que saber con respecto a nosotros. Cuyo reino es eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Eso es lo que tenemos que saber acerca del reino que nosotros recibiremos. A veces, al igual que Daniel, nos vemos envueltos en la curiosidad de conocer todos los detalles. De conocer los pormenores de lo que va a suceder. Algunas personas se obsesionan tanto con esto que están más preocupados por el anticristo que por Cristo. Y ven el chip hasta en la sopa. No te dejes tomar la temperatura en los almacenes, porque te están implantando secretamente un chip vía infrarrojo. Pero mis amados, nuestra esperanza es más grande que nuestra incertidumbre. Son más las cosas que tenemos ciertas que las que tenemos por conocer o las que tenemos en incertidumbre. ¿Por qué queremos desgastarnos en la incertidumbre en lugar de deleitarnos en la certeza de la esperanza? ¿Por qué? Al fin y al cabo, nos importa el final de esta historia. El lado en el que nosotros somos triunfantes por medio de Cristo. El juez vencerá el mal y cuando eso suceda, el reino será entregado a los santos. Eso es lo que debe consumir nuestro tiempo y nuestra energía. Nosotros somos llamados a conectar cada detalle y cada situación con la esperanza, no con las teorías conspirativas acerca de quién es y quién no es. Somos llamados a confiar en la gran promesa de nuestra redención. Yo creo que he contado esta ilustración antes, ¿verdad? Pero es acerca de un anciano que estaba leyendo afuera de un seminario la Biblia. Y salieron algunos jóvenes que estaban estudiando toda la teología y tantas cosas de escatología y posiciones escatológicas. Y vieron al anciano leyendo Apocalipsis y le preguntan así como con cierta risa, ¿verdad? Como, Señor, ¿usted entiende lo que lee? Y el anciano le dice, claro que entiendo perfectamente lo que estoy leyendo. Y ellos se ríen y se miran los unos a los otros. ¿Cómo te parece que entiende todo lo que lee? Sí, explíquenos qué es lo que usted entiende allí. Y el anciano le dice, bueno, lo que yo entiendo es que los malos se van a levantar contra los buenos. Pero al final el Señor peleará por los buenos y le dará el reino a los buenos. Punto. ¿Qué más necesitamos entender? Mis amados, esa es nuestra esperanza. No importa cuánto caos veamos en este mundo, podemos estar seguros que será peor. Pero un día el Señor quitará el reino a los que se creen dueños del mundo y lo entregará a los mansos y humildes de corazón. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Mi hermano,
¿Tú crees esto? Mi amigo sin Cristo que estás aquí o que nos ve, el futuro del mundo ya está declarado. Y es ir hacia un vacío infinito sin Dios. Pero en Cristo hay una esperanza mayor. Ven a Cristo hoy y entrega tu vida a Él y tendrás esperanza eterna y serás de los santos que heredarán el reino. Porque en este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por recordarnos nuestra verdadera esperanza, Señor. El llamado sublime que nos has hecho. Y cómo, Señor, tú nos invitas a confiar en ti, en tu palabra y en tu verdad. Señor, gracias. Porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Y porque aun cuando los reinos en este mundo parezcan cada vez más crueles y despiadados y se opongan más a la verdad, debemos recordar, Señor, que un día tú reinarás y gobernarás sobre todo. Tú, Señor, tú levantarás tu reino, Señor, y lo darás a los mansos, a los pobres, a los niños, a los que lloran. Tú lo darás, Señor, a aquellos que confían en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ver que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en los cielos, y es eterna e inquebrantable. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.